Continuamos, amigos, esto es JN Noticias en JN 19 y el juez Richard Concepción Carguancho aceptó esta tarde el pedido del Ministerio Público de dictar 36 meses de prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular Keiko Sofía Fujimori como parte de las investigaciones que se le sigue por los aportes de su campaña electoral 2006. Sobre las imágenes tenemos el momento en que el juez Richard Concepción Carguancho daba lectura al documento que finalmente daba la prisión preventiva para la lideresa del partido político que tiene mayoría parlamentaria en el Congreso de la República. El magistrado empezó esta mañana su intervención explicando que existen nuevos estándares más exigentes para que se dicte una prisión preventiva previstos por el Tribunal Constitucional a raíz, ustedes recordarán, del caso de Ollanta Humala Tazo y Nadine Heredia. En su opinión, la exigencia de una motivación completa convertiría a la audiencia de prisión preventiva en un mini juicio por la cantidad de datos y de alegatos que se han dado que podrían ser utilizados después en el proceso que, ojo, se va a iniciar recién. Este no es un juicio, esto es solamente una audiencia por prisión preventiva para que se puedan recabar todas las pruebas suficientes para llevar adelante un proceso penal. 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori, entonces, es la noticia del día en el ámbito político. Y en otras informaciones, les cuento que en el Día de la Canción Criolla, hoy el Ministerio de Cultura ha declarado como Patrimonio Cultural de la Nación en el rubro de obra de gran maestro al legado musical del desaparecido autor y compositor Augusto Armando Polo Campos. Este reconocimiento es en mérito por contribuir, dice la nota, a perfilar la identidad musical peruana a lo largo del siglo XX, abordando el romanticismo, la identidad nacional y la evocación de la ciudadanía de Lima como ejes temáticos principales, siempre enriqueciendo los géneros propios de la música tradicional costeña y la música criolla, que por cierto hoy celebramos en esta oportunidad. Obra musical de Augusto Polo Campos fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación, es la información oficial que les traíamos en esta oportunidad. Vámonos al ámbito internacional. Un sacerdote recién ordenado ha contado su testimonio interesante, el mismo que lo ha llevado a entregar su vida al servicio de la Iglesia Católica en el mundo entero. La gente joven, la fe y el discernimiento vocacional son los temas que se están estudiando en el sínodo. Probablemente allí se fijen en casos como el de Brian McNavis. Entró en el seminario sin saber que tendría que estudiar durante 8 años y sin saber cómo es el día a día de un sacerdote. Sin embargo, Brian decidió lanzarse y se agarró a un asidero invisible, la fe. En el seminario recibimos lo que se llama formación. En realidad es un proceso para conocerse a uno mismo, conocer a la Iglesia y conocer a la gente a la que servirás. Tienes que ver a la gente como personas que pueden contribuir a los planes de Dios, no solo como personas con muchos problemas, sino como personas con potencial, personas que quieren ayudar a otros a afrontar sus problemas. Dice que escuchando las vidas de sus parroquianos aprende valiosas lecciones de vida, lo ayuda a salir de su mentalidad de millennial. Explica que en su proceso de discernimiento fue muy importante aceptarse a sí mismo, aceptar sus dones y sus defectos y recordar que Dios no lo va a abandonar. Cuando eres joven y te estás preparando para el sacerdocio, creo que lo más importante es que te hagan sentir que eres capaz, que se puede confiar en ti aunque no necesariamente estés cerca de la Iglesia. Cuando das esa confianza a alguien, verás cómo desarrolla sus dones y ve cómo Dios quiere que los utilice. Brian está intentando llevar esa estrategia para ayudar a quienes se confiesan con él, a quienes se preparan con él al matrimonio, a quienes acompañan las dificultades de la vida. Llevo 4 meses de sacerdote y ahora estoy entusiasmado. Es emocionante, cada día es diferente. He experimentado cosas muy profundas a lo largo de este tiempo. Para mí son como encuentros con Dios, invitaciones que Dios me hace para profundizar. Una de las cosas que más consigo hacer es ayudar a otros a responder a la invitación que Dios tiene para ellos. El padre Brian da este consejo a quienes estén decidiendo si casarse o vivir el celibato, que se conozcan a ellos mismos. Solo conociendo las fortalezas y limitaciones propias, uno puede realmente entregarse a la vocación que Dios le ha preparado. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba ha ofrecido a través de un comunicado su pensamiento acerca de algunos artículos
del proyecto de constitución sobre el que están siendo consultados los cubanos dentro y fuera del país. Uno de los puntos centrales, por cierto, es el hecho de que la Constitución no puede subordinarse a leyes, decretos, resoluciones, partidos políticos, ideologías, disposiciones o sentencias judiciales, ya que una Carta Magna prevalece por encima de todos ellos. Obispos de Cuba abogan por una constitución libre de ideologías. Es el titular que Vatican News en esta oportunidad ha presentado. Y dicen lo mismo, ¿no? Que la constitución no puede subordinarse a leyes, decretos, resoluciones, en un comunicado que ellos han publicado el pasado 28 de octubre. Vatican News nos traía esta información. Y la población de animales salvajes de diferentes especies ha disminuido en el planeta en un 60% entre los años 1970 y 2014 por acción del hombre, por la mano del hombre. El anuncio lo hizo esta semana el Fondo Mundial para la Naturaleza en un informe que ha causado más que preocupación. Las poblaciones de vertebrados salvajes como mamíferos, pájaros, peces, reptiles o anfibios disminuyeron en un 60% entre 1970 y 2014 por la presión del hombre, según alertó el Fondo Mundial para la Naturaleza en un informe que cada año se torna más inquietante. Según el reporte difundido por la agencia de noticias AFP, el declive de la fauna afecta a todo el planeta. La zona caribeña de América del Sur muestra un balance calificado como alarmante con pérdida del 89% en 44 años. América del Norte y Groenlandia reportan menores efectos con una fauna en menos 23%. La amplia zona de Europa, norte de África y Medio Oriente presentan menos 31%. La primera explicación sería la pérdida de los hábitats debido a la agricultura intensiva, la extracción minera o la urbanización que llevan a la deforestación, el agotamiento o el hacer artificiales los suelos. A nivel mundial, solo el 25% de los suelos quedan libres de la huella del ser humano. A esto se añade la sobrepesca, la caza furtiva, la contaminación, las especies invasoras, las enfermedades o el cambio climático. Cada año se mueve el Día del Rebasamiento, un indicador del tiempo en que el mundo ha consumido todos los recursos que el planeta puede renovar en un año. El Fondo Mundial para la Naturaleza advirtió que el futuro de las especies no parece captar la atención ni el interés de los dirigentes del mundo, por lo que se hace necesario crear un amplio movimiento como se hizo por el clima. El informe concluye que no puede haber un futuro sano y próspero para los hombres en un planeta bajo esas condiciones, y que preservar la naturaleza no es solo proteger a los tigres, pandas o ballenas que se pueden ver. Es miércoles, hubo audiencia general en el Vaticano y el Papa Francisco, como siempre, ha reunido con miles de feligreses. Esta mañana ha tenido lugar a las 9:20 horas del Vaticano en la Plaza San Pedro, donde el Santo Padre ha encontrado grupos de peregrinos y feligreses de Italia y de todo el mundo. El Papa Francisco ha continuado el ciclo de catequesis sobre los mandamientos y ha hablado del sexto mandamiento a la luz del pasaje bíblico: en Cristo encuentra su plenitud nuestra vocación esponsal. Esta ha sido la catequesis hoy, en todo caso, en la audiencia papal esta mañana en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Tras resumir su discurso en diversas lenguas, el Santo Padre ha saludado en particular a los grupos de feligreses presentes procedentes de todo el mundo. La información la ha traído Zenit, el mundo visto desde Roma. Vámonos con más. Las autoridades italianas investigan los restos óseos hallados durante una excavación realizada en el Vaticano. El lunes pasado, mientras hacían reformas en la Nunciatura Vaticana en Roma, encontraron fragmentos de huesos humanos. El Vaticano pidió a las autoridades italianas que investiguen si son de un hombre o una mujer, la edad y la fecha del fallecimiento. Sin más datos en la mano, la prensa italiana ha ligado este descubrimiento a la desaparición hace 35 años de una chica de 15, Emanuela Orlandi. Era la hija de uno de los asistentes de Juan Pablo II y algunos consideraron que su desaparición era un chantaje al Vaticano. Sin embargo, jamás se supo qué había ocurrido a Emanuela. Algunos especulan que un sacerdote investigado por la desaparición trabajaba en la Nunciatura.
Los resultados de los análisis que están realizando los forenses se conocerán dentro de entre 7 y 10 días. Y la página Prensa Selan publica lo siguiente: segunda jornada mundial de los pobres, domingo 33º del tiempo ordinario, 18 de noviembre de 2018. Título: Este pobre gritó y el Señor lo escuchó. Por segundo año consecutivo, el Santo Padre ha exhortado a celebrar en todas las parroquias y comunidades la Jornada de los Pobres. Con ella da un carácter plenamente evangélico a todas las jornadas que la Iglesia Católica realiza durante todo el año litúrgico en todas las parroquias del mundo entero. El año pasado, por ejemplo, para la primera jornada mundial titulada No amemos de palabra, sino con obras, muchas de las parroquias y comunidades hicieron grandes esfuerzos para llegar a los hermanos más pobres, a los más frágiles y sobre todo a los más vulnerables, y los han invitado y les han dado lugares especiales de cercanía, afecto, reconocimiento, y ha hecho algo que la Iglesia siempre pide con todos: compartir la palabra de Dios y la bondad con todos ellos. La página Prensa Selan es quien nos traía esta información. Y la Corte Suprema de Pakistán ha retirado la condena a muerte y todas las acusaciones que pesaban contra la mujer cristiana Asia Bibi. La joven ha permanecido presa desde el año 2010, condenada por el delito de beber de una fuente de la que también bebían mujeres musulmanas. La Corte Suprema de Pakistán ha retirado la condena a muerte y todas las acusaciones de presunta blasfemia contra el Islam a la cristiana Asia Bibi en la cárcel desde 2010. El delito de Asia Bibi fue beber de una fuente de la que también bebían mujeres musulmanas. Fue acusada de haber contaminado el agua y de haber insultado a Mahoma. Su absolución no ha sentado bien a los sectores fundamentalistas del país y ya han amenazado de muerte a los jueces y a la familia de Asia, que podrían refugiarse junto a ella en Canadá. Por razones administrativas deben pasar unos días para que pueda salir de la cárcel. Su familia ha peleado durante todos estos años para lograr su absolución. En febrero de este año, una de sus hijas viajó a Roma para pedir ayuda. En esta situación rezamos a Dios, que nos da consuelo, y le pedimos que libere a nuestra madre para que pueda estar de nuevo con nosotros. Estamos seguros de que Dios nos ayudará a estar de nuevo con nuestra madre. A pesar de que el caso se ha prolongado casi 10 años, Asia podrá reunirse pronto de nuevo con su familia y será una cristiana libre. Los cristianos en Pakistán son minoría y están bajo amenaza. En 2011, el exgobernador de Punjab, Salman Taseer, fue asesinado por defender la causa de Bibi, y meses después sucedió lo mismo con el ministro cristiano para las minorías, Shabab Bhatti. Amigos, es todo por hoy. Gracias por su preferencia. Mañana es Día de Todos los Santos, fiesta de guardar. Vayan a misa. Nos reencontramos, Dios mediante, el viernes con más información. Cuídense. Chao.